Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te invito a maquillar conmigo esta y también esta araña 3D. La verdad, a mí me gustó poner contenido 3D en mi canal, pero quiero que me dejes en los comentarios porque me interesa mucho saber tu opinión. A ver si querés también que haga videos de este estilo o si preferís que haga simplemente pinta caritas y ya está. Déjamelo en los comentarios, así sé qué es lo que más te gustaría ver. Te pido como siempre que si te gustó el video te suscribas al canal si no te suscribiste, que le des like y que compartas con tus amigas, así me ayudas a que mi canal crezca un montón. Y ahora anda a buscar tus pinceles que arrancamos con el tutorial. Con un pincel finito y con color negro lo que voy a hacer es un óvalo que es como si fuera la forma de un ojito. Y lo que voy a hacer es rellenarlo y luego le voy a agregar como si fuera un semicírculo en uno de sus extremos. Este va a ser el cuerpito de mi araña. Para hacer las patitas voy a apoyar el pincel, presionar e ir bajando, y a medida que me acerco al cuerpito de mi araña voy a ir levantando. Entonces apoyo, presiono y voy levantando. De esta manera me queda la parte de arriba más gruesita y la de abajo más finita. Esta solamente es la primer mitad de las patitas de mi araña, no te creas que las va a tener tan cortitas. Y ahora voy a terminar entonces cada patita. Voy a usar la misma técnica, voy a presionar el pincel, a ir deslizando y levantando. Y ahora le voy a agregar una especie de uña en la puntita. Ahora voy a estar emprolijándole un poco el cuerpito, así se ve un poco más parejo en todas partes. Voy a estar usando esta sombra de ojos color marrón para hacer las sombras de la araña. Vos podés trabajar si querés con lo que es maquillaje al agua color marrón. A mí me gusta mucho más usar este tipo de sombras porque me parece mucho más simple, mucho más rápido y le da un efecto que queda genial. Para hacer las sombras me estoy más o menos imaginando que la luz está dando justo en mi frente, en la parte de arriba de la araña. Entonces más o menos voy tirando qué sombra se proyectaría. Mirá como poco a poco ya va tomando un poquito de efecto 3D, pero todavía falta, ¿eh? Ahora voy a estar usando esta sombra de ojos color negro y lo que voy a hacer es darle un poco más de intensidad de color más oscuro justo donde toca la patita o el cuerpito de mi araña. Esto hace que el efecto se vea mucho más realista. Con color blanco lo que voy a hacer ahora es dar el efecto de luz. Entonces voy a hacer pequeños puntitos o pequeñas rayitas, nada demasiado elaborado, sino que simplemente dejo fluir mi pincel y entonces voy iluminando de a poco las partes altas de mi araña.
Para definir bien la dimensión del cuerpito de mi araña, lo que voy a hacer es hacer unos pequeños puntitos o manchones con color blanco y con mi propio dedo voy a ir difuminándolo antes de que se me seque. Entonces voy a ir logrando ese color gris y unos tonos de blanco y así le voy a ir dando poco a poco el efecto de volumen que estoy buscando para este diseño. Acá le estoy agregando un poquito más de sombra a esta patita porque no me había gustado mucho cómo me había quedado antes. Y así quedó nuestra arañita terminada. Me voy a poner la capucha porque ten en cuenta que siempre con un fondo negro se resalta mucho más el efecto 3D. Y ahora pasamos al siguiente diseño. Con mi pincel finito y con color negro voy a hacer nuevamente un óvalo pequeño y lo voy a rellenar. Con la puntita del pincel voy a hacer esta partecita que es por donde las arañas tiran su telaraña. Y ahora le voy a hacer la cabecita y los quelíceros, que son esa especie de colmillos que tienen todas las arañas. Para hacer las patitas voy a usar la misma técnica que en la araña anterior. Apoyo el pincel, deslizo y voy levantando. Acordate de suscribirte al canal, así no te perdés ninguno de mis videos. Y ahora, poco a poco, termino de completar cada patita. Con maquillaje blanco voy a hacer la telaraña, entonces apoyo el pincel y voy a ir presionando, presionando, presionando y levantando lentamente. Ahora voy a hacer 4 líneas un poquito curvas para ir formando mi tela de araña. Estas líneas de referencia que estoy haciendo después las voy a unir con pequeñas líneas curvas. Lamentablemente mi cámara dejó de grabar, no sé qué le pasó, así que ese paso no quedó registrado. Ahora estoy descargando mi pincel en la mano para sacar el exceso de maquillaje porque quiero que solamente me maquille un color blanco clarito como están viendo ahora. ¿Ven? Que es casi transparente. Ese es el punto justo. Entonces lo que voy a hacer es esparcir un poquito de ese colorcito blanco medio fantasmal entre mis telas de araña, así le doy más el efecto a telaraña que estoy buscando. Ahora cargo bien con blanco mi pincel y voy a empezar a hacer el efecto de luz en mi araña. Voy a imaginar que la luz le está dando justo ahí arriba de la colita, así que voy a ir esparciendo un poquito el color blanco y otra vez voy a ir difuminando con mi dedito. Acordate que hay que hacerlo con mucha paciencia para que vaya tomando la dimensión que necesitamos. Y ahora voy a iluminar las partes altas de las patitas de mi araña. También le voy a dar un poquito de volumen a la cabeza.
Con mi sombra de ojos color marrón lo que voy a hacer es la sombra de la araña. Simplemente voy a hacer una especie de circulito y voy a estar difuminando con mi dedo. Con mi sombra de ojos color negro le voy a dar un poquito más de intensidad a este sombreado de mi araña. Y con la misma sombra de ojos negra voy a darle un poquito de dimensión a la tela de araña. Y así queda mi araña 3D terminada. Acordate de dejarme en los comentarios si te gustaría que siga subiendo contenido de este estilo o qué contenido te gustaría ver en mi canal. Por acá te voy a estar dejando mis redes sociales. Si pasás por mi Instagram vas a ver qué otros estilos de maquillaje puedo llegar a enseñarte a hacer. Y nuevamente te pido que te suscribas al canal, que compartas con tus amigas, que le des like, que comentes. La verdad, todo eso me ayuda un montón a que mi canal crezca, ya que es un poco complicado sentarme a grabar, a editar y todo lo que hago. Entonces que mi canal crezca me da mucha más energía para seguir grabando. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.